Ves Televisión. El poeta Fernando Andrés Muñoz Miño, integrante del grupo poético El Tornillo, publicó su libro Alfabeto de signos incompletos. La presentación de la obra poética se desarrolló en el aula Benjamín Carrión de la CCE. Es mi primera obra, no sé si realmente trascienda por el momento al ámbito ecuatoriano, esperaría que sí, me gustaría mucho que sí. Es una recopilación de mis escritos que los inicié terminando el colegio y en los primeros años de universidad. Son escritos de amor, básicamente, y su título, Alfabeto de signos incompletos, quiere sintetizar cómo en esta época el amor aparece de manera intermitente, no aparece para quedarse, sino de manera transitoria, y va aportando diferentes letras para construir un alfabeto con el cual uno puede entender lo que pasa con la vida, para poder entender lo que le rodea, no solo el amor, sino las cosas cotidianas. Más o menos por ahí va de lo que trata mi libro. En su momento fueron dedicadas a diferentes personas que llegaron a mi vida y que me encantaron y me llevaron a escribir. Como una anécdota interesante es que yo escribía poesía desde muy joven, de unos 14 años, pero la dejé hasta entrar a la universidad, y ahí fue que conocí una muchacha que le gustaba la poesía y fue ella la que me hizo regresar hacia la poesía. Entonces la primera sesión del libro está dedicada a ella, que fue los poemas que yo le escribí. Es muy curioso porque me trajo a mí ella la poesía, me trajo de nuevo, de vuelta a la poesía, pero ya se fue. Entonces, de ahí comenzó la idea de esto del amor como algo transitorio, al menos en esta primera etapa de mi vida, y me fui inspirando de eso, de personas que venían y personas que se iban. Por eso el subtítulo de la obra, que es Relatos prehistóricos sobre la intermitencia del amor, porque no es un relato, o sea, un conjunto de relatos que hablan sobre el amor como una plenitud, sino como momentos, instantes que van complementando una totalidad. Su orgullosa madre se refiere a las inclinaciones artístico-literarias del joven autor. Porque mi hijo desde muy pequeñito demostró ese gusto por leer, mucha creatividad, y pues me siento increíblemente orgullosa, me siento muy feliz por él. Por ejemplo, yo a mi hijo le hacía escuchar mucho la música, óperas y ese tipo de música, leía muchos cuentos, y luego cuando él nació igual. Entonces yo creo que eso también ayudó para que él poco a poco vaya amando esta parte de la vida, de la cultura. Entonces yo creo que eso les recomiendo, ¿no? Que se preocupen mucho de eso, ya que en esta época pues los chicos no gustan de otras cosas y la cultura es importante. El libro pertenece a la colección Ópera Prima de la editorial Ángel Editor y se subtitula Relatos prehistóricos sobre la intermitencia del amor. Bueno, creo que mi acercamiento a las letras se dio básicamente porque desde pequeño a mí me leían mucho. Ya cuando yo aprendí a leer, a mí me gustaba mucho leer. Entonces mi encanto fue primero con la literatura, con los cuentos, con las novelas largas. Me gustaron mucho, y en determinado momento intenté experimentar por mi parte con la literatura. Lo primero que escribí realmente fueron cuentos, relatos muy cortos de cosas que vivía, de cosas que veía y que me llamaban la atención, como un relato que hice alguna vez sobre una peluquería, lo que es estar en una peluquería y que se vaya la luz, por ejemplo. Entonces desde esos momentos empecé a experimentar con la letra, con las letras, y poco a poco me fui acercando a diferentes géneros. Pasé de la narrativa a la poesía, que es a lo que más me he dedicado realmente, y en este transcurso conocí gente que también compartía este gusto por la literatura, con la cual formamos diferentes iniciativas literarias. La primera de ellas era una revista de poesía que se llamaba Cuando E.B. Thompson se hizo poeta, con un amigo, con mi mejor amigo Pablo Meriguet, que tuvo una revista de corta vida, fue únicamente de 3 números, pero con las que iniciamos ya a publicar nuestros escritos poéticos. Y posteriormente, con otros amigos que también gustaban de la poesía, armamos el grupo literario El Tornillo, que es un grupo de poetas dedicados a volver pública la palabra. Comenzamos leyendo poesía de grandes poetas entre nosotros y luego experimentando con nuestra propia poesía. Con ese grupo tuvimos la posibilidad de presentarnos en varios recitales, y
Desde entonces tuve la oportunidad, ya una vez armado mi poemario, recopilando la poesía que había escrito a lo largo del tiempo, presentarla al concurso Paralelo 0 2015, que es el concurso de poesía aquí en Ecuador, y tuve la suerte de que mi poemario quedara finalista entre 48 obras. Fue esa la razón por la que el director de la editorial, el Ángel Editor, me contactó para ver la posibilidad de publicarla, y después de varios esfuerzos salió el libro, que es el resultado de este intento. Soy historiador y estoy terminando mi tesis, espero graduarme pronto. Y respecto a las letras, continuar. Realmente en estos tiempos tan acelerados es difícil dedicarle mucho tiempo a la escritura, el tiempo que yo quisiera dedicarle, pero espero que ya dejando poco a poco cosas de lado pueda dedicarme nuevamente a la poesía, y tengo algunos proyectos pendientes de colecciones de poesía que en algún momento espero completar para ver si hay la posibilidad de publicarlas en otro momento. El ambiente literario ecuatoriano es muy prolífico, o sea, tiene muchísimo contenido, muchísima materia para salir adelante. El problema es que aquí en Ecuador lamentablemente no se lee tanto como tendría que leerse. Las estadísticas dicen que en Ecuador el ecuatoriano promedio lee medio libro por año. Entonces, con un ritmo de lectura tan bajo, lamentablemente las posibilidades de que la poesía, la narrativa, los cuentos salgan adelante es muy limitada. Entonces, hay mucha materia, hay mucho contenido, muchos recursos en la literatura ecuatoriana que vale la pena explotar, pero eso va de la mano mucho con el lector. Entonces, el escritor y el lector tienen que tener una complicidad para que los dos puedan enriquecerse mutuamente. Entonces, mi consejo, por ejemplo, para la gente que quiera empezar a escribir, es primero que lea bastante, y luego de leer bastante, que pierda el miedo y que empiece a escribir, porque sí, todos tenemos algo bueno que decir, y con nuestro estilo que seguramente va a encantar a mucha gente. Invitación a leer tu obra también. Sí, les invito a todos a leer mi primera obra, que es Alfabeto de signos incompletos, escritos prehistóricos sobre la intermitencia del amor, producido por el Ángel Editor, que es de la colección Ópera Prima. Muchas gracias. Ves Televisión.